iniciamos con Luis Silva. Adelante, Luis Silva de Artigas. Un saludo a todos en la mesa. En realidad, Beatriz, estoy en Salto ahora con Andy Arena en Hora del Campo y en Diario Cambio de Salto. La pregunta tiene que ver con, me la planteaba Luis Andy Arena para Fernando Matos. ¿Qué pasa con la venta en el interior de los departamentos, en las localidades del interior? Algo se le planteó cuando estuvo aquí por Salto, recién asumido. ¿Cómo está el trabajo en ese sentido? Porque bueno, hay zonas del interior del país, localidades, Matos conoce bien, que no tienen abasto y que no tienen una cadena de comercialización tan formal como existe en las principales ciudades, ¿no? ¿Se está trabajando en ese tema? Bueno, saludos ahí a Luis y a los dos Luis. Lastimosa, ya veo que te corriste para Salto, que está libre de COVID, porque ayer dio el primer positivo en Artigas, cosa que era de esperar en función de la situación de la frontera, ¿no? En relación al consumo interno, estamos, o a los problemas de abastecimiento en algunas localidades, estamos bien atentos y conscientes de que hay localidades donde el mercado no ha resuelto los niveles de abastecimiento, es decir, localidades más retiradas, un poco más distantes, donde los abastecedores normalmente no cumplen con la entrega del producto que requiere la población, y que muchas veces por la combinación de distancia y nivel de consumo poblacional, digamos así, que es zonas que están con menos población que en otras épocas, puede darse el hecho de que desde el punto de vista de la economía no sea viable o no sea de interés para los distintos abastecedores. En ese sentido tenemos un trabajo realizado por INAC que estamos actualizando en este momento. Es preocupación de la Junta también, y estamos en el sector de mercado interno, que está la doctora Fernanda Cuervo al lado mío, que puede extender un poco más en la explicación, pero tenemos un mapa claramente establecido dónde son esas localidades donde hay problemas de abastecimiento y donde por ello termina habiendo sistemas de faena que son irregulares o sistemas de abastecimiento natural. La gente tiene que comer y tiene que disponer del producto, o se faena en condiciones que no son las adecuadas. Por lo tanto, tenemos esa preocupación. Tenemos inclusive, todos saben que el INAC ya no tiene las reservas que tenía en la administración anterior, en función de que se han transferido o se van a transferir 20 millones de dólares más la ayuda de 1 millón a la ayuda alimentaria para el Fondo Solidario COVID-19. Pero de todas maneras tenemos un plan de inversiones que prevé la construcción de algunas plantas en el interior de categoría 3, con toda la tecnología y los requerimientos para atender un factor muy importante que tenemos por delante, que es cuidar la inocuidad. A nosotros nos preocupa mucho las condiciones de inocuidad en todos los expendios de carne en el país, porque una forma de igualar y de que no haya disparidades en el mismo país, cuando tanto se reclama de la centralización, pero al mismo tiempo no puede haber un estándar en Montevideo y un estándar en el interior. Es un tema que estamos trabajando, sabemos las peculiaridades que tiene localidades de pequeña escala, pero a esos efectos ya hemos pedido al Ministerio que nos actualice la normativa para la construcción de estos establecimientos de faena,
y tenemos algunos fondos previstos para realizar inversiones una vez que tengamos el plan piloto en funcionamiento. Así que vamos a interactuar mucho más allá que los mataderos con las intendencias respecto al funcionamiento del mercado interno. Esa es nuestra intención. Está muchos temas vinculados a la habilitación y al funcionamiento de las carnicerías en discusión ahora con la ley de urgencia, pero tenemos una ley de inocuidad vigente que nos proporciona responsabilidades o nos otorga o nos confiere responsabilidades que tenemos que atender respecto a la calidad de los productos y asegurar la inocuidad para todos los uruguayos. Si no hay otra pregunta, tenemos también a Luis Silva que quiere hacer una consulta sobre marketing. Adelante. En principio, me quedó una duda con lo que nos acaba de decir Fernando Matos, si tiene que ver con, bueno, si se construirán esas plantas, a cargo de quién estarán y en qué órbita se manejarán. Pero la pregunta para Lautaro Pérez, gerente de marketing, es, bueno, dentro de esta situación coyuntural que tiene el mercado internacional por el coronavirus, ¿qué está haciendo INAC desde el punto de vista del marketing para tratar de convertir toda esta problemática en una oportunidad para el post-coronavirus? Para contestar la primera parte solamente, Luis, la idea es hacer convenio con la Intendencia. La Intendencia va a tener que participar porque tenemos que disponer del terreno, hay un tema de movimiento de tierra, de conexión de luz y todo eso. Esa parte de la instalación que sería a cargo de INAC, pero después la parte operativa pasa íntegramente a la Intendencia y deberá haber una inspección sanitaria, higiénico-sanitaria por parte de Ganadería, que puede eventualmente en algún caso tercerizarse, pero siempre con la operación que deberá determinar la Intendencia correspondiente. Luego de la respuesta de Lautaro se aprontan Rosana de la Sopa y Javier Pastoriza. Hola Luis, gracias por la pregunta. En lo que ha sido marketing de INAC, desde luego tuvo su primer foco exclusivo de atención a la población en Uruguay, es decir, de la comunicación de la crisis, y después en todos los programas y proyectos que ha comentado el presidente de trabajo en el mercado doméstico. Con respecto a lo que es en el exterior, en los países de destino, sin duda hubo una paralización absoluta en todos los mercados relevantes para Uruguay, de todas las actividades. Entonces, a partir de ahora sí estamos comenzando a retomar las campañas y todas las actividades de promoción, y también en un eje que es de oriente a occidente, es decir, comenzando por lo que es en China y Japón también, donde estamos llevando adelante algunas actividades, y después corriéndose hacia Europa. En Europa nuestro principal país de trabajo es Alemania, y después iría hacia Estados Unidos y Brasil, que son los otros dos países donde estamos apuntando. Entonces, esas campañas y esos esfuerzos tienen dos objetivos. Por un lado, es estimular y facilitar las demandas que están surgiendo. Cualquier demanda en este tipo de situaciones es oxígeno absoluto para el sector exportador. Y después, por otro lado, también buscar compensar y buscar el equilibrio en lo que es la integración de la carcasa. Es decir, hay productos que tenían un destino en determinados países, por ejemplo es el caso de Europa. Al cortarse esos destinos y el flujo de esos productos hacia ahí, hay que buscar colocaciones en otros países y en otros destinos. Entonces, para eso es donde estamos trabajando las campañas en distintos niveles, en el sector de supermercados y en el sector también de comercio digital, de e-commerce, y después en el sector principal, que es gran consumidor de la carne de Uruguay, que es el de los restaurantes y el de los hoteles en varios países, ¿no? Es ahí donde también
estamos apuntando. Todos los planes obviamente están supeditados a cómo se va recomponiendo la actividad, y algo que sí ha pasado es que en casi todos los países la respuesta de los consumidores es lenta y es menor a lo que se esperaba en algunos casos, ¿no? Lo cual también refleja el impacto psicológico y emocional que ha tenido la pandemia en toda la población del mundo entero. Bien, sigamos con Javier Pastoriza, si ya está pronto para la consulta. Sí, buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bien. Está visto que China sigue siendo un buen comprador de Uruguay, más allá de la baja sustancial de la que hablaba el presidente. Pero considerando los números, China ha comprado mucha más carne en Brasil, en Argentina y en Australia en este primer cuatrimestre de lo que lo venía haciendo. Sin embargo, las ventas de Uruguay cayeron. ¿Cuáles podrían ser las razones? ¿Problema de precios? ¿Problema de disponibilidad de materia prima? ¿O algún otro factor? Esa es la pregunta. Hola Javier, gracias por la consulta. Es una combinación de ambas, diría. Lo que estás diciendo tú es correcto, es así. O sea, China ha aumentado sus importaciones y las ha aumentado fuertemente, de Brasil en primer lugar, de Argentina en segundo lugar, de Australia y Nueva Zelanda en tercer y cuarto lugar, y no así de Uruguay, ¿no? La razón que explica eso, por lo menos que nosotros encontramos, es doble, como tú decís. Por un lado, la oferta disponible, el volumen de animales disponibles de Uruguay, y por otro lado también el costo, un tema de precio. Es decir, en la medida que en la región hay una enorme asimetría, una gran diferencia en lo que son los precios del ganado, que es la materia prima para la industria frigorífica, y que los precios de venta son prácticamente los mismos en China. O sea, ahí hay una ecuación que es bastante desafiante para la exportación de Uruguay. Entonces, para responder tu pregunta, diría que es una combinación de ambas cosas: disponibilidad y después precio. Bien, seguimos con Rosana de la Sopa y luego Alejandro Montandón. Supongo que es Alejandro Montandón. Ale, ¿verdad? Hola, buen día, a ver si me escuchan. Perfecto. Rosana, te escuchamos. Bueno, buen día para los cuatro Buen día. están sentados, que los vemos virtualmente. No, mi pregunta era tratando de ponerme un poco en el lugar del uruguayo, ¿no? Y en esta época tan particular que estamos viviendo, en este contexto COVID, a mí me interesaba que nos compartieran dónde el INAH está poniendo su foco de acción. Si, escuchando un poco al presidente, si como uruguayos deberíamos estar más preocupados por el mercado interno, si sabemos que las exportaciones de carne son las que ocupan el primer lugar para dinamizar la economía del país, ¿cómo podemos obtener información de ustedes para ver dónde está centralizado la apuesta que está haciendo el instituto? No sé si me entendieron lo que quise decir. Entendido, Rosana. No, claramente la preocupación es, dada esta realidad, como explicité en la exposición, tanta gente con problemas de ingreso, y por un lado veníamos con una fuerte presión de la carne en subida de precios, cuando el componente de exportación el año pasado empujó mucho. Luego vino el proceso de China, la caída de precio importante de la materia prima. Tenemos un registro de 22% de caída en el novillo y 24% en la vaca. Pero sabemos que acá comercializamos en dólares, porque al mismo tiempo el coronavirus trajo también el ascenso del tipo de cambio. No obstante, los precios en pesos no tuvieron una subida
tan significativa, porque compensó la caída de la materia prima y por lo tanto los niveles de consumo frente a una población que ha tenido un menor ingreso en forma global, evidentemente hubo una migración a carnes más baratas, como puede ser la carne de ave. Eso puede explicar el porqué de que el ajuste general de todas las carnes es un 5%, pero la carne vacuna bajó un 14%. Y por lo tanto hay un tema de ingresos y un tema de precios que evidentemente preocupa al gobierno. Por eso los pasos que hemos dado respecto al acuerdo de precios, y también previo a la convocatoria del Ministerio de Economía, nosotros participamos y convocamos a todos los actores del abasto, supermercados, carniceros, distribuidores, frigoríficos, para justamente entre todos ver cuáles son las alternativas para no transferir el peso del costo para los formadores de precios, fundamentalmente hacia la población, que por otro lado diría que respondió bastante bien frente a las vicisitudes que todos estamos viviendo, porque la vuelta al hogar, la vuelta a cocinar, todo esto también ha cambiado un poquito el perfil del tipo de consumo a elementos más elaborados, más preparados inclusive dentro de las carnicerías y los supermercados. La tendencia que vemos nosotros es de estabilidad en cuanto a los precios del mercado interno. Creo que la carne no va a ser el villano, entre comillas, que va a generar un empuje inflacionario en los próximos meses, pero claramente estamos en una situación de una caída de la oferta. El asado, por ejemplo, es un producto que tiene una incidencia alta en la formación del precio y digamos en la inflación. Tiene casi un 1% de participación, porque es un producto que el uruguayo tiene preferencia, y claramente en un mercado de oferta y demanda con un 25% de caída de la faena va a haber menos producto disponible. Entonces estamos jugando con todas estas variables, pero además tenemos una serie de otras acciones en coordinación con las asociaciones de carniceros y los supermercados a efectos de promocionar los productos. Estamos en un desarrollo que lo anunciaremos más adelante de una aplicación para compras en carnicerías, pero lleva todavía un tiempo de elaboración todo este proceso y de adhesión por parte de los carniceros, pero estamos trabajando con mucha sintonía. La semana que viene es el Día de la Carne. Mañana estamos invitados a una conferencia de prensa que hará la Unión de Vendedores de Carne para anunciar promociones de ese día tan especial que celebramos desde que el vapor Frigorific partió del Río de la Plata con la primera carga de carne refrigerada, cambiando la historia de la carne, que pasó de conservarse en los saladeros y como tasajo para un tipo de consumidor, para empezar un camino de desarrollo industrial que cambió hasta nuestra propia historia. Así que esas son las acciones y bueno, le voy a pasar a la doctora Fernanda Cuervo que nos comente algo más respecto a las acciones en el mercado interno. Buenos días a todos. Ahora sí, buenos días. Complementando un poco más lo que ya venía adelantando el presidente, estamos monitoreando mucho cómo se está moviendo el mercado interno. Estamos justamente procurando desarrollar una herramienta que sirva para facilitar el consumo desde los hogares. Esa aplicación que ya algo adelantó el presidente, estamos en proceso de formación de ese proyecto.
Por otro lado, estamos trabajando con lo que es el sistema de registro y gestión del abasto también, o sea, estamos procurando justamente que haya un montón de herramientas y de sistemas, apoyarnos en la tecnología para poder trabajar mejor en el mercado interno. Y básicamente, ¿cómo, perdón? Por supuesto, procurando bajar el costo del producto que llega a los consumidores. Básicamente son las dos grandes acciones que estamos teniendo. Quizás profundizar lo que anteriormente se habló del mercado interno por parte del presidente. Desde el instituto se hizo un trabajo muy profundo y pormenorizado, cuáles son las zonas problemas, las tenemos bien identificadas. Estamos haciendo una actualización para el 2020 para justamente lograr encontrar una solución que ya la adelantó el presidente, relativa a que el abastecimiento de carne llegue a todas las zonas, también en condiciones inocuas como pasa en las capitales departamentales. Muy bien, ahora seguimos con Alejandro Montandón y se prepara Leonardo Goya. Alejandro Montandón es de Radio Uruguay. Hola, buen día para todos, buen día Beatriz, buen día colegas, buen día presidente y a todos allí en la mesa. El programa de siembra de Radio Uruguay. Efectivamente, usted menciona una caída de nivel de actividad del 28% y de exportaciones particularmente del 25%, y este andar errático en lo que refiere a China con un 50% menos de demanda, pero siempre referido a la primera etapa del año y con esos 90 días de ralentización de alguna manera, ¿no?, de delay que tenemos con este país. Y también menciona un incremento de la participación en el NAFTA, que le iba a pedir un paréntesis allí, precisar de cuánto ha sido. ¿Cuándo es posible, o si ya es posible, avisorar una recuperación en términos generales, pensando ya en la segunda etapa del año? Presidente. Una puntualización, en realidad lo que hablábamos de, no que se redujo un 52%, sí el nivel de representación del mercado chino pasó del 61 al 52. Esa fue la caída, es decir, el nivel de participación. Y en el caso que tú preguntabas del NAFTA, estábamos en un 20% y pasó al 25%, ¿no? De forma que hay un redireccionamiento, digamos, pero que no fue suficiente para reequilibrar los números globales, ¿verdad? Y la pregunta era, disculpa. No, ¿cuándo es posible avisorar o cómo esperan ustedes, teniendo en cuenta todos estos valores de la primera etapa del año, proyectar la segunda, digamos? Bueno, claro, eso dependerá un poco de la evolución epidemiológica. La expectativa es que en el segundo semestre los propios europeos están haciendo pruebas y proyectando, inclusive es probable que la gran temporada de ellos, que es julio y agosto, fundamentalmente agosto, como si fuera nuestro enero en materia de vacaciones, esté solamente habilitado en forma parcial y solo para turismo interno europeo, que ni esté funcionando la apertura de fronteras de otras regiones del mundo. Pero eso se va probando, entonces es muy difícil hacer cualquier tipo de proyección en la medida que ellos están en una fase declinante de las infecciones y de las muertes diarias, pero todavía con el problema instalado. Es decir, ellos van a ingresar junio todavía con una tasa de infección evidentemente muy superior a la nuestra, pero ya inferior a lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Brasil, que lo tenemos al lado, o en Chile. Chile, por ejemplo, tuvo ya en una etapa parecida a la nuestra, flexibilizó un poco la cuarentena y tuvo que retroceder porque los efectos de contagios fue subiendo y fue escalando en forma exponencial. Entonces, cualquier vaticinio sería una aventura nuestra, porque no tenemos base sólida. Lo que sí entendemos es que si luego de instalada la pandemia
en el hemisferio norte, que están entrando en el verano, y eso es una situación más favorable, todo el transcurso de la pandemia dura 4 meses, 4 o 5 meses. La tendencia a creer es que la normalidad en Asia y en Europa lo vayamos a tener en el segundo semestre. Pero no sabemos exactamente, por eso creo que las medidas que toma el gobierno uruguayo son muy prudentes en cuanto a no cantar victoria, porque podemos tener una reinfectación importante en el Uruguay y no solo tenemos que proyectar que estén funcionando los mercados, pero que también nosotros tengamos un nivel de seguridad para poder funcionar de acuerdo al nivel actual que tenemos hoy, donde tenemos una cantidad de casos activos que vienen baja. Y eso es lo que deberíamos, el mayor tesoro que deberíamos mantener, porque nada nos sirve tener un mercado demandante en el exterior y tener acá una pandemia que se desate. Entonces es muy difícil hacer ese vaticinio, pero claramente creo que hay dos cosas muy seguras: que la demanda de carne va a ser activa durante el año, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el ritmo, que depende del nivel de actividad en los mercados de destino que nosotros tendremos. Yo creo que la demanda va a estar, tenemos esperanzas que el nivel de actividad aquí se pueda recuperar, y ni hablar que en el largo plazo tenemos otras visiones en cuanto a que la posibilidad de que se valore aún más el producto uruguayo, porque seguramente el consumidor del futuro no será el mismo del pre-COVID, ya que se van a buscar mejores condiciones de inocuidad, de seguridad, y creo que el Uruguay está posicionado en forma principal como el país que más garantías puede proporcionar por su sistema de producción, por su trazabilidad y por su sistema de seguimiento y de tracking desde el campo hacia el consumidor final. Pocos países lo pueden proporcionar, y yo creo que eso es una de las grandes fortalezas que vamos a tener en un futuro consumidor que buscará productos más seguros. Gracias, presidente. Bien, seguimos con Leonardo Goya de Radio Rural Agromedios y se apronta Horacio Jaume. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Leo. Leonardo. Leo, Sí. adelante. ¿Cómo andas? Gracias. Bueno, un saludo a todo el panel y la pregunta, recién el presidente destacaba las oportunidades para la carne, cómo mejorar la oferta para capturar esas oportunidades, quizás es un tema de mediano y de largo plazo, y relacionado con la situación de coyuntura también, la agresiva oferta de Argentina y de Brasil en el mercado internacional, cómo se puede ampliar o mejorar las condiciones de competitividad de la carne uruguaya frente a ese escenario. Bueno, claramente hoy tenemos un problema de por un lado demanda, pero también al mismo tiempo tenemos algo de oferta, ¿no? Esta caída de la faena no es solo por efecto del COVID, pero seguramente estamos en un proceso donde estamos con menor disponibilidad de materia prima en condiciones de faena. No escapa que buena parte del sector productivo está en una situación de sequía, y eso también tiene sus efectos. Y las incertidumbres del mercado, la caída de precios que ya explicitamos, también puede generar que actores de la producción hayan decidido diferir sus ventas. Pero creo que a partir del segundo semestre, pero principalmente a partir del próximo año, por las disponibilidades de categorías prontas para faena, vamos a tener unas posibilidades de recuperar el volumen de actividad y de faena y de oferta en el exterior. Este año seguramente tendríamos una faena baja,
tal vez no alcancemos las 2 millones de cabezas, y eso va a ser un nivel de los más bajos de los últimos años, porque ya esta caída tan fuerte va a ser difícil recuperarlo en este periodo, pero va a haber disponibilidad. Si nos ayuda el clima, yo creo que va a haber ganado para faenar, digamos, de aquí a un año, y va a haber una recuperación del nivel de actividad. En cuanto a la competitividad, es un tema que el país lo tiene que trabajar mucho, es una preocupación de este gobierno. Somos un país caro, tenemos un nivel de costo de faena muy por encima de nuestros vecinos, el costo de la energía también, pero el gobierno tiene y vino con esa preocupación y lo anunció en campaña de tratar de trabajar este aspecto. También es cierto que existe un desfasaje muy importante el costo de la materia prima en Argentina, en Brasil, Paraguay y Uruguay. Y eso claramente está dado por varios motivos. Tenemos algunos accesos diferenciales en relación a nuestros competidores regionales, si bien cada vez esta situación o esta ventaja relativa se va reduciendo, pero claramente el Uruguay está en una situación donde en un nivel tan bajo de faena y con una demanda que, si bien está errática, por momentos es activa, genera que las posibilidades que tiene la industria, sabemos que la materia prima es un 70% del valor del costo final del producto exportable, y por lo tanto tiene una incidencia alta en la conformación de los costos. De todas maneras, el Uruguay tiene una credibilidad internacional, está trabajando, vamos a hacer el máximo esfuerzo con todo el equipo de INAC y Lautaro a la cabeza en el departamento de marketing. A pesar de los aspectos presupuestales, tenemos destinado una partida importante de inversión para impulsar lo que sería el post-COVID y colocar las carnes uruguayas de la mejor manera, coordinar también con el Ministerio de Ganadería y con la Cancillería, con Relaciones Exteriores, la estrategia de trabajo para la apertura de nuevos mercados. Eso también es importante, por un lado, y por el otro, mejorar las condiciones de acceso a otros mercados que ya están habilitados. Si nosotros tomamos de alguna manera 10 años para atrás, nuestra condición de acceso ha empeorado en relación a algunos actores de la competencia, como pueden ser Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Si todos visualizamos el mercado potencial de Asia, allí hay jugadores muy importantes. Estados Unidos, los que mencioné, Australia y Nueva Zelanda. Además que Nueva Zelanda y Australia están mucho más próximos, además ingresan con sistemas preferenciales y desgravaciones arancelarias progresivas que nos van dejando de alguna manera fuera de mercado. Entonces, cuando hablamos de competitividad, también es un tema de inserción internacional, de acceso a mercados y de niveles de negociaciones internacionales, que tenemos la expectativa, con un cambio de política exterior a partir de esta administración, que tengamos otros objetivos, otra misión, otra impronta y con resultados efectivos. Estar atado a algo que es irrenunciable, como es la pertenencia al Mercosur, debe continuar, pero con ciertas condiciones que nos permitan poder avanzar en las negociaciones bilaterales y que no nos condicionen, como ha ocurrido en los últimos 20 años, al inmovilismo del Mercosur, que ha privilegiado el funcionamiento de su mercado interno sin avanzar, mientras el mundo ha progresado en la libertad de comercio por la vía bilateral. Bien, Horacio, Pablo, te escuchamos.
Ignacio. más que... ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. La pregunta es la siguiente. Más que preguntas son certezas que me faltan. Venimos con un desfasaje de 240.000 cabezas abajo con relación al año pasado. No sé cuánto más abajo vamos a estar cuando terminemos la COSAFRA. No vamos a achicar esa diferencia, se va a aumentar. No hay ganado preparado, por eso entra mucha carne de los países vecinos, cuesta mucho, donde los novillos bien terminados faltan. Al mismo tiempo, eso lo demuestra que el abasto es el que manda hoy con relación a los precios. Y si me voy a la categoría que más se vende son los terneros. Que yo hago el cálculo cuándo van a salir esos terneros y no me van a salir la primavera que viene, salvo que tengan aviones a chorro. Por eso van a haber muchos ganados de corral, pero no van a salir caballos de animales a campo. En definitiva, a mí me faltan terneros, me faltan categorías de arriba. No sé cómo vas a hacer a cumplir si China ya te pide y no podés cumplir y no podés hacer negocios. Está dando un panorama de interno no muy cómodo. Bien, bueno, buenos días a todos, no sé si se escucha bien ahí. El presidente me pasa el micrófono porque no me había tocado hablar todavía. No para responderle las certezas a Horacio, porque creo que no las tenemos. Algunas certezas que sí me parece que es bueno poner arriba de la mesa es el análisis de ese 25% de caída, esas 240.000 cabezas menos. Ese 25% no ha sido constante a lo largo del periodo, tampoco, si bien en todos los meses, desde que arranca enero, se comienza a reducir la faena, tampoco ha sido constante en las categorías, es decir, ese 25% tiene un comportamiento distinto si hablamos de novillos jóvenes, que si hablamos de novillos adultos, que si hablamos de vacas. Fundamentalmente se sostuvo por la faena de lo que fueron vaquillonas y de lo que fueron novillos de las menores edades, es decir, los novillos de 6 dientes o de boca llena fueron los que sí cayeron casi que a la mitad en su faena. Y esto se explica porque hubo una faena muy importante en el periodo de lo que fue corral. Se faenaron cerca de 15.000 cabezas más de corral respecto a lo que fue el año pasado. No todas seguramente con destino cupo 481, porque también desde que la faena se concentró mucho, la faena de corral en este periodo, intentando llegar a Europa en la ventana, pero también con animales que, si bien no había posibilidades de llegar, había que faenarlos e intentar hacer una recolocación de los animales. Es decir, el ingreso a Europa con determinados cortes en determinado momento, con más número de cortes, quizá este año se logró con menor número de cortes y hubo que sí faenar y recolocar el resto de los animales. Yo creo que yendo a esa disminución de 25% que estamos observando y que seguramente, si miramos lo que va de mayo, más allá de que tuvimos una faena muy buena la semana pasada, la mayor de todo el año, de todas las semanas del año, todavía va a seguir, la COSAFRA va a cerrar bastante abajo, y yo creo que cualquier analista que tomaba los niveles de stock, no nos olvidemos que estamos en el año en el que los impactos de lo que en algún momento se analizaban como el impacto de la salida de terneros por exportación de ganado en pie, iba a ser su efecto. Entonces, que hubiera una caída de faena este año, capaz que era esperable. Lo que sí creo que no se esperaban estos valores, es decir, quizá podíamos estimar una faena de un 8%, 10% menos para todo el año, pero no del 30 o del 28 o 30% con el que estamos ahora. Entonces, ahí sí, acá sí hay un efecto, me parece, muy importante de coronavirus y de todo el efecto que ha tenido en escala, digamos, China, Europa, Uruguay.
Yo asumo que el segundo semestre de a poco va a recuperar en parte la faena y no vamos a cerrar con este 30% del año, obviamente, pero sí, como decía el presidente, es muy difícil afinar los números porque cualquier variable de estas te lo sacude y te descalabra todas las planillas que puedas estimar, pero vamos a estar en valores quizá por arriba del 10% de la reducción y no lleguemos a los 2 millones de cabezas de faena. Creo que esa era un poco la reflexión respecto a estos movimientos de faena. No creo haberle dado certeza a Horacio, pero bueno, era un comentario. Un comentario que creo que también en respuesta a Leonardo, y creo que también se ata con esto, y comentaba el presidente los temas de acceso. Ese ha sido el gran cambio de los últimos años, es decir, si ustedes recordarán, en los últimos 20 años prácticamente Uruguay siempre tenía un marcado diferencial a los países vecinos. Tuvimos Estados Unidos, tuvimos Canadá, después China también, fuimos Uruguay el primer país en entrar del Mercosur, la cuota 481 en Europa, es decir, Uruguay siempre tenía una alternativa de acceso, ¿no?, que era un acceso sanitario, en primer lugar, y después en algunos otros casos otro tipo de acceso, pero que era una enorme diferencia con respecto a los países de Brasil y Argentina. Bueno, ese diferencial que hemos tenido durante muchos años se ha hoy acortado bastante, ¿no? Argentina ya a partir del año pasado y el otro empezó a acceder a los mismos mercados de Uruguay, Estados Unidos, Canadá, en China con productos parecidos, Brasil con una masiva ingreso hacia China, Argentina también en la 481, y ahora este año Brasil va a acceder también a Estados Unidos, y han anunciado también Corea del Sur. Entonces, ¿eso qué implicancia tiene? Bueno, es que hoy Uruguay enfrentamos un escenario donde hay que competir mucho más fuertemente con todos los grandes países exportadores, y sobre todo con los de la región. Entonces, eso es una de las condiciones más importantes que ha pasado, y atándolo con lo que decía el presidente, o sea, una forma de volver a recuperar competitividad está íntimamente ligado con lograr mejorar el acceso, tanto sanitario como el arancelario, para poder tener una mejor alternativa y una mejor colocación, ¿no? En caso contrario, lo más esperable es que hayan tendencias convergentes en los precios de la carne, en los precios del ganado en la región, ¿no? En la medida que todos vendemos en los mismos mercados productos similares, es más difícil que se puedan explicar comportamientos divergentes, ¿no?, y con enormes diferencias en los precios. Tenemos una última pregunta, por lo menos solicitada, de Javier Pastoriza, que no hay más en la lista, estaríamos cerrando luego de esta pregunta. Adelante, Javier. Perdón, seguramente dupliqué el pedido hoy más temprano. Tienes una manita levantada, como yo. Sí. Está bien, lo que pasa es que había solicitado la pregunta y luego como no veía respuesta, fui diciendo de la mano levantada. Pero bueno, ya que estoy, voy a aprovechar. Porque me quedó una duda, Lautaro, con respecto al tema China y a la diferencia de comercialización. Quiere decir que estamos vendiendo a los mismos precios a China que Brasil y Argentina, y la diferencia de ellos es que compran la materia prima más barata, pero no entiendo por qué China no compra menos. Y la otra pregunta, ya que estoy, también la hago, tiene que ver con la importación de carne que los importadores hacen de los países de la región, aprovechando el menor costo de la materia prima en Brasil fundamentalmente y en Paraguay, pero cuando llega a Uruguay llega a los mismos precios que la carne uruguaya. Respondo la primera. La segunda.
Con respecto a la primera, sí es correcto. Los precios de venta para buena parte de los productos de carne, productos similares de Brasil, Uruguay y Argentina en China, son prácticamente los mismos, son muy parecidos, ¿no? No hay diferencias importantes, y en algunos casos la referencia de Uruguay están por encima de Argentina, en otros casos la referencia de Brasil están por encima de Uruguay. Es decir, ahí no hay una gran diferencia y es tal cual. Entonces, para cualquier empresa exportadora enfrenta precios de venta muy parecidos, tiene que competir. La cancha la marca el más grande, que es Brasil, o sea, Brasil es el que impone las dinámicas de oferta y por lo tanto de negociación con los importadores, en este caso de China, porque es el que aporta hoy el 40 y pico % del volumen importado en China, y el resto de los países de alguna forma tienen que ir acompañando esas tendencias. Eso con respecto a tu primera pregunta de China. Con respecto a la segunda, ¿por qué nos compra menos? Bueno, porque también hemos tenido menor oferta disponible, esa es un poco la razón. Y también en las negociaciones de Uruguay, como hay que defender el negocio, digamos, con una materia prima distinta, la cintura y la capacidad para hacerlo es menor, ¿no? Entonces, ese es otro factor también que entra en juego. Jorge, ¿sí? Bien, no, respecto a la importada, tú hacías referencia al precio de ingreso de la carne importada. En lo que va del año, creo que el presidente lo mencionó, estamos dentro de los volúmenes que se han volcado en el mercado interno, arriba de un 28% ha sido carne importada. Carne importada que en dólares ha disminuido un 4% desde lo que fue diciembre, es decir, en lo que va del año, digamos, en estos 4 meses, frente a otras reducciones que se mencionaron como la media res cerca de un 14%, el novillo o la vaca arriba del 23-24%, pero claro, partíamos de valores de importación bastante más bajos a principio de año, digamos. El ingreso obviamente ingresa con valores más bajos en pesos, y después queda puesto, nosotros no tenemos exactamente un relevamiento a cuánto se está saliendo al público la carne importada, pero nos consta que está más cerca, digamos, de la carne, por debajo, pero más cerca de la carne de origen nacional, donde hay un aprovechamiento, digamos, de la competitividad que genera importar a precios más baratos. Eso es lo que explica, en definitiva, que prácticamente 1 de cada 3 kilos sea de origen, o acercándose a que 1 de cada 3 kilos en lo que va de este año sea de origen importado. Bueno, si no hay más consultas. Un complemento del comentario, de la respuesta de Jorge. Estamos, ya convocamos a la Asociación de los Distribuidores e Importadores pidiéndoles ese esfuerzo. No tenemos exactamente, y estamos haciendo algún estudio respecto del margen, pero claramente lo que se nota es que el precio se arrima mucho al valor que fija el mercado interno con carne nacional. De todas maneras, estamos en un mercado libre y lo que nuestra acción es pedir nada más y nada menos que la colaboración de cada uno de los sectores que forman el precio. También tenemos que reconocer que recientemente los 4 distribuidores de carne han dispuesto la donación de 4 toneladas de carne para canalizar a través, con la coordinación del INAC, canalizar a través de la ayuda alimentaria del INDA, de forma que entendemos que esto también es significativo en el compromiso de colaborar de parte de la Asociación de los Distribuidores e Importadores en el compromiso de ayudar en esta situación difícil que atraviesa muchos pobladores del país. Descuento que va a haber ese apoyo y ese respaldo, y tomamos esta donación como una señal en el buen sentido, y estamos seguros que van a colaborar para que los uruguayos dispongan de un producto de calidad y a un precio accesible.
Bien, Luis Silva empezó esta conferencia haciendo las consultas y parece ser que quiere combinarlo también. Así que adelante. Bien, gracias Beatriz. Hablamos mucho y escuchamos mucho durante toda la charla hablar de la carne vacuna. Se habló algo al comienzo de la carne aviar en las donaciones que se están haciendo. No se habló de la carne ovina. Y usted sabe que acá en Salto estamos en el departamento ovejero más importante del país. También Artigas y Paysandú, en los 3 departamentos hay una contingente muy importante de ovinos. ¿Qué está pasando con la carne ovina? ¿Qué pasa con esas exportaciones? ¿Qué pasa con el mercado futuro para esas carnes? Le voy a pasar a Jorge primero y después a Lautaro, porque la caída en el nivel de faena en el sector ovino es muy importante. De todas maneras, en lo que a mí corresponde, estamos con la carne ovina incluida en las compras de INAC para la ayuda alimentaria para el INDA Mides, así que eso está comprendido y vamos a hacer entregas de la producción de esa especie. Después tenemos otros planteos que lo hemos visto ayer en la reunión de mercados para la apertura de mercados que pueden ser importantes en la demanda y para corregir ciertos aspectos que entendemos que son injustos y que no se basan en evidencia científica en cuanto a cualquier tipo de análisis de riesgo y que más bien pertenece a una decisión política, y me refiero claramente al caso de la carne con hueso ovina a la Unión Europea. Eso es un tema de compromiso que vamos a trabajarlo junto con las autoridades sanitarias del Ministerio y con Cancillería, porque entendemos que ese mercado debería estar abierto hace mucho tiempo, ya que entendemos que no se justifica el hecho de que permanezca después de casi 20 años de que no hay un foco de aftosa en el país ni circulación viral, además en una población que es centinela porque no se vacuna la especie ovina, y por lo tanto entendemos que deberíamos dar ese paso en relación a la apertura del mercado, que en el caso de habilitarse también habilitaría una serie de otros mercados que toman a la Unión Europea como referencia sanitaria. Respecto a la información de ovinos, Luis, tú que sos un seguidor de la página web, puedes observar, la reducción que año a año ha venido teniendo el sector en la mayoría de sus variables, y este año no escapa a eso. Positivamente, la reducción es menor al caso de los bovinos. Es decir, la faena este año inicia el año con un poco más de un 10% menos que el año pasado, pero estamos hablando que en 4 meses se faenaron 200.000 cabezas de ovinos. Es decir, estamos hablando de un negocio que ha sufrido una reducción muy importante, y eso ha sido causa de la reducción en las exportaciones y de la reducción también en el consumo al mercado interno, que año a año ha venido mostrando una menor participación en el consumo de proteínas. Nosotros les habíamos informado en alguna conferencia anterior que íbamos a estar publicando el informe de consumo, cosa que vamos a estar haciendo en los próximos días, ajustado en detalle con una revisión metodológica que mejora la estimación y vuelve a dar una reducción en el consumo de proteína de ovinos también en el mercado interno. El mercado externo, con una reducción y algún ajuste en términos de mercados, el año pasado tuvo una participación muy importante y un crecimiento que ya se venía dando desde hace muchos años China, pero también con una reducción algo en el precio, pero bastante más en el volumen. Esa es un poco la mirada de los números general del sector ovino. No sé si Lautaro quiere hacer algún comentario de acciones, algo así. ¿Qué tal, Luis? Concreto con la producción ovina, lo clave es qué va a pasar en el último trimestre del año, es decir, cuando viene la zafra de corderos, y ahí lo importante va a ser Brasil en primer lugar, ¿no? De cómo sigue evolucionando
la epidemia, Brasil es uno de los principales destinos y en particular para el cordero, o sea que ese es un tema, y bueno, también con Brasil con respecto al tipo de cambio, ¿no? Que es otro factor que sin duda este año ha jugado en contra. Y después el otro mercado que seguramente siga activo y funcionando va a ser China, y también en el caso de los mercados del NAFTA, como ha sido este año Canadá y en segunda medida Estados Unidos, ¿no? Eso creo que son los puntos para considerar este año. En términos generales, yo diría la oferta de Uruguay en realidad en el mundo es muy reducida para carne bovina, o sea que el potencial de mercado y de capacidad de colocación en el mundo del producto bovino de Uruguay hay y de sobra, ¿no? O sea que esa oportunidad todavía está ahí, y que seguramente se podrá capitalizar en la medida que se puedan mejorar esas condiciones de acceso que refería también el presidente.